Yo, como les señalaba recién, si puedo, aunque sea imaginariamente, desdoblar la cantidad de gas que hay en la mezcla en las mismas cantidades, pero separadas en el mismo volumen, en el mismo tanque, cada una de estas va a tener una presión que no es la total, por supuesto. ¿Por qué ella no es la total? Porque este no tiene todo el gas, sino solamente lo que aporta el componente 1, así que esto solamente va a tener una presión P1, y el concepto de parcial es bastante evidente, es la que podría producir el gas si solamente tuviera ese componente, y lo mismo puedo decir del componente 2, que va a tener acá una presión P2, y acá, bueno, una presión P3, y por supuesto habrá tantas presiones parciales como componentes tenga el sistema. Si hubiera un cuarto gas, habrá que considerar una cuarta presión parcial, y así sucesivamente. Acá tengo una presión total, P, que viene de considerar que el recipiente tiene la mezcla, y que esto tiene tanto N1 como N2 como N3, y todos tienen el mismo volumen. Eso es importante. Aunque no los he dibujado exactamente iguales a los recipientes, tengan en cuenta que la concepción de esta presión parcial se está considerando en que todos están con el mismo volumen. Es como si tuviera 3 réplicas del tanque original, y que cada uno de esos tanques lo lleno con solamente lo que tiene cada compuesto, lo que aporta cada uno de los compuestos. Todos están a la misma temperatura, y todos ocupan el mismo volumen total. Lo que dice la ley de Dalton, que de eso estamos discutiendo, la ley de Dalton, lo que dice es que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. O sea que la presión que marque, la presión absoluta que hay en el gas acá, es igual a, en este caso, la presión P1 más la presión P2 más la presión P3. Obviamente esta vale solamente para gases ideales. Vamos a decirlo esto, válido para gases ideales. Esto, desde el punto de vista práctico, significa gases que se encuentren en un estado termodinámico muy lejano en relación a su situación de condensación, o sea que no haya ninguna proximidad a un estado de licuación, sino que estamos realmente muy lejos de esa situación. Ya veremos en algún estudio posterior bajo qué condiciones se produce la licuefacción y bajo qué condiciones esa condensación está presente, y por lo tanto debería abandonar estas leyes, la ley de los gases generales, de los gases ideales, la ley de Dalton y todas las leyes que hemos visto por Mariot, Charles y de Lusac. Bueno, ¿en qué momento están en duda esas? Por ahora la vamos a usar con libertad de espíritu, con libertad de criterio en relación a que si la fase que estoy analizando es gaseosa, lo obedece fielmente. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a usar por ahora en estos primeros pasos. En realidad, si yo hago uso de la ley, la ecuación general de los gases, y digo que lo aplico a la ecuación general de los gases a cada uno de estos recipientes, claramente la presión P1 sería N1 por R por T1 sobre B1 sobre B. La presión P2 tendrá una expresión similar, N2 por R por T2, pero por T, acá era T simplemente, así que le vamos a llamar T. Sobre B, y la presión P3 es N3 por R por T sobre B. Estoy aplicando la ecuación general de los gases a cada uno de estos recipientes que tiene la temperatura común, el volumen común, pero cada uno de ellos tiene un número de moles diferente que corresponden a el aporte
de composición de número de moles de cada uno de los compuestos de la mezcla. Recuerden que esto tenía la mezcla. Bien, entonces, si yo sumo estas tres presiones y hago P1 más P sub 2 más P sub 3, observen que R, T y B es factor común y por lo tanto me va a quedar simplemente N1 más N2 más N3, todo eso por R y por T sobre B. Pero N1 más N2 más N3 no es más que N, o sea, el número de moles totales, independientemente de cuál sea el compuesto químico que considero. O sea, no hago ninguna distinción entre qué tipo de compuesto es o no. Simplemente lo cuento como cantidad de objetos, cantidad de moléculas que hay ahí, dividido el número de Avogadro, por supuesto. Entonces, esto que está acá es el número de moles totales por la constante R dividido T sobre B, pero esto no es otra cosa que la presión P total. O sea que esta ley de Dalton, que en su momento Dalton la enunció como una evidencia experimental del comportamiento de la mezcla de gases, hoy entendemos que es demostrable, que se puede entender como una especie de teorema pequeño, es sencillo en relación a que si cada uno de los gases obedece la ley de los gases ideales y en la mezcla no hay interacción, de modo que el hecho de que mezcle diferentes compuestos no permite distinguirlos porque es una mezcla homogénea, que sean N1, N2, N3 o todo un solo N, que entre estos tres terminen formando un N total que me da el número de moles de todos los constituyentes que forman la mezcla, bueno, me estaría dando el mismo resultado como presión total, sin ser ninguna cosa sorprendente, la suma de todas las presiones que cada uno de los componentes está ejerciendo. Es importante que se entienda el concepto que hay detrás de cada una de estas P parciales, que no se refiere a lo que, a que haya una división de fases acá, que uno diga que el manómetro toma contacto con el oxígeno y después toma contacto con el nitrógeno y después toma contacto con el vapor de agua. No, toma contacto con el aire y en ese sentido tiene una mezcla homogénea de contacto con moléculas químicamente distintas. Pero desde el punto de vista termodinámico no puede el manómetro distinguir a quién lo está tocando. Esto es una abstracción física, si se quiere, de que pudiese hacer una divisoria de componentes y que ocupase todo el volumen solamente uno de los componentes. Bueno, eso significa que cada uno ejercería una presión sobre el manómetro que sería la que podría ejercer si estuviera solo. A eso le llamo presión parcial y la suma de esas presiones parciales es la que considero que es igual a la presión total. Bien, eso es lo que quería aclarar en relación a las presiones parciales y lo que dice la ley de Dalton. En más de un problema lo vamos a aplicar en una discusión más cuantitativa, pero en el fondo esto es lo que quería discutir. Finalmente, lo que nosotros tenemos a disposición es una ecuación general de estado que nos plantea que la presión, el volumen y la temperatura están relacionadas, y esto va a originar lo que se conoce como superficie PVT. O sea, es una representación tridimensional que muestra el comportamiento de las tres variables. Voy a dibujar acá, este es el eje de volúmenes, este es el eje de presiones. Observen que este plano presión-volumen es el mismo que estuvimos dibujando hasta ahora en el diagrama de Clausius-Clapeyron, pero voy a agregar este tercer eje de temperaturas absoluta. Por supuesto que como la temperatura es absoluta, comienza en cero en el origen común, que corresponde a volumen cero, presión cero, volumen y temperatura cero, es una abstracción matemática, en realidad, si tuviera volumen cero, presión cero y temperatura cero, no tendría sistema, porque no tengo volumen, no tengo presión, ni tengo temperatura, así que obviamente que es un punto matemático, termodinámicamente no hay ningún sistema que esté ahí, pero sí puedo, en cualquier otra condición,
trabajar con una superficie acá. Esta superficie tiene este aspecto. A temperaturas muy bajas, tengo las hipérbolas de Boyle aquí, y en la medida que esas temperaturas van aumentando, estas hipérbolas de Boyle se van expandiendo, se van abriendo, y estos extremos van formando una especie de tobogán acá, y estos extremos, perdón, quedan sobre una recta, y esta también quedan sobre una recta, que van definiendo una superficie acá, esta superficie que está, a ver si la podemos señalar un poco, esta superficie curva acá, que vincula las tres variables. La ecuación de esta superficie es la que me dice cómo cambia la presión, esta sería muy fea, cómo cambia la presión en función de la temperatura y del volumen, cómo cambian con dos variables, no con tres variables. O sea, acá lo que estoy haciendo es uso de esta expresión. Nosotros sabemos que P por B es igual a N, que es constante en este estudio, por R y por T, o lo que es lo mismo que la presión P es igual a N por R por T dividido el volumen P. Entonces, si miro a la presión como una función de el volumen y la temperatura, acá tengo una temperatura T1, acá tengo un volumen B1, y por acá esta altura me va a dar una presión P1, toda esta altura de acá hasta acá, esto me da un punto sobre esa superficie. En la medida que cambio el valor de la temperatura y del volumen de modo arbitrario, me muevo por este plano, cambiando el volumen y la presión, y por supuesto que el punto va a recorrer esta superficie curvada que está acá arriba, que es lo que se llama superficie PBT. Todos los puntos que están sobre esta superficie representan un estado posible para el gas. Una temperatura posible, un volumen posible y una presión, que lo voy a leer en el eje de presiones allá arriba, posible. Todas obedeciendo a esta ecuación general de los gases que está acá. Si uno mira esta curva mirando de diferentes planos, o sea, esta curva yo la miro así, entonces, ¿qué voy a encontrar? Me voy a encontrar, cuando tengo esta mirada, vamos a señalarlo con algunos colores, cada uno de estos, supongamos que la miro desde acá, entonces estaría mirando el plano presión-volumen, con toda la curva colapsando toda esta superficie contra este plano, como si la proyectara contra este plano, y entonces lo que se va a ver es algo así. Los ejes en particular van a terminar siendo presión y volumen, y una serie de curvas que tienen este aspecto, que no son más que las trazas de esta superficie, como si la cortaran en rodajas y la proyectan contra el fondo. Cada una de estas temperaturas, esto era T3, esto era T1, esto era T2, son diferentes temperaturas que no es otra cosa que ir avanzando sobre este eje y nos va dando rodajas diferentes de esa curva, de esta superficie, que ahora las proyecto como distintas curvas en este plano. Si trabajo mirándolo desde este otro ángulo, o sea, ahora lo miro buscando la relación que hay entre presión y temperatura, entonces, en este caso, el diagrama va a tener otros ejes, y el análisis lo voy a hacer considerando que ahora el eje vertical sigue siendo la presión, pero el eje horizontal es la temperatura, y analizo la relación que hay entre P y T, o sea, miro la relación que hay entre P y T,
para diferentes volúmenes. Entonces, como habíamos dicho que la presión era proporcional a la temperatura, sencillamente lo que voy a tener es curvas, rectas, perdón, que tienen diferentes pendientes. Porque fíjense que si miro esta expresión que está acá, toda esta constante que está acá adelante es la que multiplica la temperatura absoluta para encontrar la presión, con lo cual cuando cambio el volumen, cambio la pendiente de esas rectas. Entonces voy a tener rectas distintas en función de el volumen al cual haga ese estudio. Así que todas estas corresponden a volúmenes constantes. Esto tengo un volumen acá B1, acá tengo un volumen B2, acá tengo un volumen B3, acá tengo un volumen B4. Bueno, en realidad, cuando mayor es el volumen, menor es la pendiente, así que si los ordeno un poco, debería colocarlos, déjenme que lo ponga por orden decreciente. Entonces, si este es el volumen B1, este volumen es B2, este volumen es B3, este volumen es B4, y el volumen va aumentando para allá, el volumen aumenta para aquel lado. Finalmente, si lo miro desde arriba, esto, o sea, si la mirada ahora la hago desde arriba, los ejes que van a participar van a ser volumen y temperatura, de manera que el análisis ahora lo voy a hacer considerando la relación que hay entre el volumen y la temperatura. Esto es cómo cambia el volumen con la temperatura para presiones diferentes. De esta misma expresión que está acá, podría decir que el volumen es igual a N por R por T sobre P, de manera que si mantengo la presión constante, que es mirar esto con diferentes planos a distintas presiones, la pendiente va a cambiar con la presión y otra vez voy a tener una ley lineal entre diferentes valores de volumen y la temperatura. O sea, esto va a variar de esta forma. Y para un gas ideal, cuando muestro el volumen, como depende de la temperatura, me encuentro con diferentes rectas. Esto es P1, esto es P sub 2, esto es P sub 3, esto es P sub 4, y otra vez, a mayor presión, menor pendiente, que es lo mismo que ocurre en el caso anterior. Entonces, estos diagramas de Clapeyron, habitualmente uno utiliza P y B, pero se pueden trabajar con cualquier otra combinación, P y T, y B y T, y cada una de las que no están presentes en los ejes constituyen parámetros para distinguir rectas o curvas, en donde uno puede mostrar la otra variable que no se encuentra en el, que no está presente en los ejes, digamos, porque no estoy dibujando los tres ejes como ocurre en la superficie PVT. ¿Está bien? Mirando la superficie PVT y proyectando sobre distintos planos coordenados, presión-volumen, estoy en el rojo, presión-temperatura, estoy en el verde, y volumen-temperatura, estoy en el color azul. Bueno, tengo diferentes maneras de ver el comportamiento relativo entre dos de las variables, manteniendo constante la tercera. O sea, de algún modo, la ley de Boyle-Mariotte está gráficamente representada aquí, la ley de volumen constante, que sería la ley de Gay-Lussac, estaría representada aquí, y la ley de Charles, que es a presión constante, estaría representada aquí. Bueno, muy bien. Hasta acá, no sé si se me está olvidando de algo, me parece que comportamiento de gases ideales tenemos todo dicho a nivel teórico, por lo menos. Tendríamos que hacer algunos ejercicios, algunos ejemplos de aplicación. Vero, no sé si se te ocurre que haga falta comentar algo más. No, creo que está con eso, que después ya viendo la práctica vamos trabajando, o sea, toda la parte de fórmulas la explicaste bien, perfecto, se entiende, así que ya con eso podemos hacer práctica mañana.
Yo ahí ya subí el de conducción, convección y radiación. Y ahora pongo este de gases ideales, así que después tomalo de ahí para ponerlo en el otro que sigo sin edición. Sí, sí, sí. Vos subilo al lugar donde accedés y yo lo copio. Está bien, Dale. perfecto. Y lo que compartiste con los chicos acá por el chat, subilo también. Es eso mismo. Ah, bueno, dale. Sí, sí, es eso mismo. Bueno, perfecto, perfecto. Sí, así después por aquellos que no estuvieron participando de la clase también lo puedan tener. ¿Qué otra cosa puede estar faltando? Bueno, a esto obviamente hay que avanzar sobre el cálculo del trabajo de compresión y cosas por el estilo, pero bueno, eso después de ver el primer principio, o sea, hay más cosas por desarrollar, pero a nivel del comportamiento de estado del gas me parece que quedó todo, no hace falta más nada. Sí, igual siguiendo la bibliografía, es el link que les dejé la otra vez, Sí. que arrancaba en la página 117, un poquito más abajo, está todo esto explicado también. Ah, bárbaro. Listo. Listo, fenómeno, mejor. Ahora, la pregunta amplia al grupo, no sé si quedó algo que necesiten volver a discutir, que quieran, que haya quedado confuso y necesiten volverlo a discutir en estos minutos que nos quedan. Si no, de todos modos, recomiendo que consulten la bibliografía, que vuelvan a leerlo al tema, porque más allá que hayan podido seguir la explicación, esto es una síntesis bastante veloz de cómo se analiza esta situación, y a veces uno no, bueno, de ahí a poder acumularlo y a adquirirlo como una herramienta ya práctica, requiere un cierto proceso que, bueno, a veces lleva un poco de trabajo, así que por ahí no surge ahora, surge la próxima, pero si quedó algo para discutir ahora, bueno, díganlo o pónganlo por chat, no sé, lo que les parezca oportuno, así lo podemos ir tratando ahora en este momento. Si no, bueno, siempre está permitido hacerlo en cualquier momento que lo crean oportuno. Chicos y chicas, ustedes dirán. Por mi parte no. Bueno, bueno. Por mi parte se entendió todo bien, profesor. Está bien. Se entiende, aparentemente me pueden seguir. Ahora, una pregunta un poco más amplia. Este tipo de avances y de discusiones, por lo que ustedes escriben, a mí me queda el mensaje, por lo menos, de que están pudiendo seguirlo, de que lo están pudiendo entender. Pregunto, ¿estoy yendo muy rápido? ¿Estoy yendo muy lento? ¿Las cosas son desordenadas, tan confusas? ¿Quisieran algún otro tipo de avance o de abordaje? ¿Los ejemplos que uso les aporta, les sirve? ¿Quisieran discutir otras cosas? Ese aporte y esa crítica que les solicito es muy útil para nosotros porque nos permite también ver que les está llegando, porque de última es el objetivo, ¿no? Que a ustedes les sirva, no llenar minutos porque sí, sino que les sirva. Ustedes me dicen que se va entendiendo y que todo está claro, bueno, si es así, me quedo tranquilo, pero de todas maneras siempre está abierto a que ustedes manifiesten su punto de vista en relación a esto, ¿sí? Su crítica, su aporte, su demanda, si ven que hay algo que, bueno, se contó muy rápido, o que el ejemplo no sirvió, o que quedó confuso. Bueno, hagamos una ida y vuelta para que precisamente todas estas charlas y estos encuentros nos dejen un resultado más, más confiable a todos, digamos. A nosotros que nos quedemos tranquilos, que lo hemos podido contar bien, y a ustedes que les quede más tranquilo, que lo han podido adquirir y usar, digamos, ¿no? Eso es un poco el objetivo de esta reunión. Bueno, no sé si habíamos abierto el foro de trabajo de discusión en la... Me parece que no lo hicimos todavía, ¿no? O sí, vos lo hiciste, Vero. Sí, lo armé, pero lo revisé recién, no hay ninguna consulta. Bueno, entonces ahí es una buena posibilidad para que planteen dudas de ejercicios o cosas que vayan leyendo y que requieran una explicación eh, una explicación un poco más profunda. Alguien puso una leyenda y la sacó. ¿Por qué no la pones de vuelta? Que me venía bárbaro leerla. No sé quién había hecho ese aporte. Si apretás deshacer, capaz que vuelve. A ver. Bueno, eso.
¿Qué querés? ¿Que lo desarrollemos con más profundidad? No entiendo muy bien el sentido. Pero las fechas son Hola. temas que vimos anteriormente y eso nos permite seguir la clase. Sí. Ah, está bien. Me estás diciendo que ya lo tenían visto previamente, pero que ahora lo estamos desarrollando con más profundidad. ¿Eso entiendo bien? Sí, sí. Ah, bien, bien, bien. Bueno, fenómeno, mejor. Si tiene cierta familiaridad, ayuda a entenderlo, digamos, porque es más difícil abordar algo totalmente nuevo, que algo que a uno le resulta con cierta familiaridad, pero luego lo necesita profundizar. Yo necesito que lo manejen con este enfoque, porque la profundidad con la cual después discutimos los problemas, tanto a nivel cuantitativo como conceptual, lo requiere. Entonces, el hecho de quedarse con una formulita suelta, que uno sabe que sirve, que funciona, pero no cuáles son los conceptos que entrañan, y cuáles son las leyes que la gobiernan, y sobre todo a qué problema lo puedo aplicar y a cuáles no, bueno, esas cosas no quedan dichas si uno solamente tiene la fórmula suelta, y por eso esta discusión un poco más profunda que la que habitualmente uno encuentra. Pero bueno, lo importante es que sirva, que la puedan seguir. Otra cosa importante es que entiendan los gráficos, que puedan interpretar un gráfico al verlo. Claro, sí. Bueno, hice bastante minutos le dediqué a eso en la charla de hoy, pero bueno, están todavía en un terreno genérico, simbólico genérico, no pusimos ningún valor numérico, así que al momento de resolver problemas y hacer un diagrama PV, un diagrama de Clapeyron o PT o el que corresponda de acuerdo al problema, con los datos del problema, bueno, ahí ya aparece una construcción más fiel y una demanda superior. Por supuesto podemos volver sobre otro espacio y volver a discutir, pero me parece que esto se adquiere, esta destreza se adquiere cuando cada uno de ustedes lo haga, ¿no? Más allá de que miren las figuras, así lo aprendimos todos, es decir, cualquiera de los que más o menos sabemos manejarlo con termodinámica, lo podemos hacer a mano alzada, porque en algún momento nos pusimos a dibujar qué daba cada problema y lo hemos hecho en la parte de los ejercicios, digamos, no es porque lo miramos fuerte en un libro, no sale así. Uno lo entiende cuando se pone a hacerlo.